Saltum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Vicente Montesinos desde Adoración y Liberación. Hoy estamos a domingo 22 de marzo, domingo de Cuaresma. Les hablamos desde España. Les traigo las últimas noticias de cómo está la situación en España a nivel sanitario y a nivel eclesial tras la pandemia de COVID-19 coronavirus que está afectando al mundo, y también tras la pandemia de apostasía, herejía y abandono por parte de los pastores al pueblo de Dios que está afectando a la Iglesia. Les traeré también una propuesta para que las misas se puedan seguir celebrando. Una propuesta que hago a nuestros pastores para que no huyan y para que celebren sin saltarse las recomendaciones sanitarias y, por supuesto, obedeciendo a la autoridad competente, la Santa Misa, porque lo pueden hacer. Y después también les traigo el ejemplo de algún pastor que de hecho está ya haciendo esto y cumpliendo con su deber en cuanto a la protección física del pueblo de Dios, pero sobre todo en cuanto a la protección de las almas, que es para lo que fue llamado y todos han sido llamados a ser sucesores de los apóstoles. Bien, es verdad que hay muchas consideraciones a hacer en este tema y podríamos estar hablando horas y horas. Lo iremos haciendo a lo largo de los próximos días. Por ejemplo, cómo el Señor escribe recto en renglones torcidos, qué es lo que está sucediendo y cómo entra a formar parte todo esto de los planes de Dios, qué es lo que viene, qué cosas buenas también nos trae esta pandemia que nos tiene a casi todo el planeta ya confinado en sus casas. En relación a la misa, se está dejando de hacer misas, pero ¿qué misas se está dejando de hacer? Porque si las misas que se están dejando de hacer son centenares de misas del Novus Ordo sin fe, sin piedad y sin cumplir con lo que ha pedido la Iglesia durante 2000 años para las misas, pues poca pérdida es. Sin embargo, nosotros vamos a entender, vamos a interpretar y vamos a dar por supuesto que las misas se celebran como Dios manda. Y por supuesto vamos a atender a la necesidad de la asistencia pastoral, sacramental y litúrgica de todo el pueblo de Dios por parte de sus pastores. Bien, entramos en materia, por tanto, mis queridos hermanos. Yo les hablo, como les digo, desde España, confinado en mi domicilio, del cual únicamente salgo para cumplir con las recomendaciones y obligaciones que nos marcan las leyes, muy restrictivas ya en España, restrictivas aunque tarde y mal, y para cumplir con los trabajos laborales que no han sido suspendidos y que se tienen que seguir realizando de acuerdo a las recomendaciones y resoluciones y dictámenes de la legislación actual del estado de alarma vigente en España. Les mando en primer lugar un saludo afectuosísimo y deseo que todos y cada uno de ustedes y sus familiares estén bien en relación a este dichoso virus, en relación a cualquier otro tema de salud, pero especialmente en relación al alma, al espíritu y a la fuerza de Dios. Bien, en España desde el pasado 14 de marzo, es decir, hace ya 8 días, estamos bajo el decreto de un estado de alarma. El estado de alarma es uno de los 3 estados excepcionales que recoge la Constitución española, que recoge los estados de alarma, excepción y sitio para según qué supuestos, y son estados en los cuales se pueden restringir los derechos individuales de las personas en atención a una situación excepcional concreta. De hecho, en el decreto que se publicó en el Boletín Oficial del Estado Español el pasado sábado 14 de marzo, ya hace 8 días, y que entró en vigor el mismo día por el que se decretaba el estado de alarma en todo el territorio español
por la crisis del coronavirus, se prohíbe de facto el libre movimiento y la libre circulación de los ciudadanos por el territorio español. Por lo tanto, aquí en España, como ya pasa también en Italia, como está empezando a pasar en muchos estados de los Estados Unidos, en algún lugar más de Europa y ya en lugares de Hispanoamérica, y como poco a poco se va a ir extendiendo por todo el mundo, los ciudadanos estamos obligados a permanecer en nuestros domicilios con las excepciones que prevé la ley y para los casos que prevé la ley en cada uno de los países y de acuerdo a la legislación de cada país. Bien, a nivel político, las cosas en España se han hecho mal, no, muy mal, pero no voy a detenerme a hablar de ello en este vídeo, porque este vídeo viene a hablar de la Eucaristía y viene a hablar de la falta de asistencia por parte de los pastores de la Iglesia al pueblo de Dios. Hablaremos en el canal Dando Caña muy brevemente de lo que realmente ha pasado en España con la clase política. Simplemente decir que, independientemente de otras consideraciones sobre lo que podríamos entender o no por pandemia, sobre lo que podríamos entender que está en el origen o no de este virus, etcétera, lo que es la crisis sanitaria desatada en todo el planeta y que afecta con mucha virulencia a España, que después de China y de Italia es el país con más afectados y muertos y que pronto vamos a superar a más de uno, la pandemia se ha tratado mal, muy mal, muy mal. El gobierno de España, saben que es un gobierno formado por el Partido Socialista y los marxistas populistas de Unidos Podemos, además con el apoyo de los separatistas, proterroristas y nacionalistas, ha ocultado información durante mucho tiempo. El gobierno de España, el 2 de marzo, recibió las recomendaciones de la Unión Europea para que no se permitieran actos públicos masivos, lugares en los cuales se pudiera extender el coronavirus, etc. Pero guardó esa información y negó reiteradamente que hubiera ningún tipo de peligro porque necesitaba esperar hasta el 8 de marzo, para que se pudiera celebrar el Día de la Mujer Trabajadora y permitir las decenas de manifestaciones que en todo el país hubo organizadas por las feministas radicales y que movilizaron a cientos y cientos de miles de personas alentadas por el gobierno y por la clase política. Está más que probado que en Madrid el día antes del 8M había 600 o 700 casos de coronavirus y que a partir del día siguiente empezaron a dispararse a miles exponencialmente. Esas manifestaciones fueron el principal foco de contagio en un inicio y el gobierno lo sabía, pero alentó y alentó y alentó desde las administraciones públicas para que se celebraran estas manifestaciones. Una vez pasaron estas manifestaciones, inmediatamente se movilizó el gobierno para dar datos ya de que estábamos con peligro de coronavirus, que se conocía entonces por primera vez y que había que empezar a tomar medidas. De hecho, las medidas se fueron acelerando hasta que a los 4 o 5 días se decretó el estado de alarma, nada más y nada menos que en todo el país. Pero no solo eso, hemos podido saber también ayer, porque así se le escapó al ministro de Ciencia, Pedro Duque, que ya en enero el gobierno trabajaba con este escenario, que durante el mes de febrero estuvieron trabajando con científicos para ver qué es lo que se podría o no hacer y han aguantado hasta un 14 de marzo en el cual la epidemia ya era imparable para decretar el estado de alarma. Bien, sobre todo esto les hablaremos en el canal Dando Caña, que por cierto les invito amigos a todos a suscribirse, necesitamos que se suscriban y nos apoyen para ese otro canal de denuncia política de todo lo que es la otra parte en el plan masónico para llevar adelante la infiltración en la Iglesia, que es el apoyo en el nuevo orden mundial y en la clase política dirigente. Les necesitamos también en ese canal. Aquí les dejo enlace para que se suscriban y lo difundan para que cuantos más hermanos se apoyen y visualicen nuestros vídeos podamos llegar a más gente. En este vídeo no voy a hablar de esto.
voy a hablar de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos. Lo primero que debo de manifestarles es que desde un primer momento, en Adoración y Liberación, hemos estado denunciando lo que era un abandono absoluto por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica y de sus pastores al pueblo de Dios en una situación de necesidad manifiesta. Lo hemos hecho por medio de vídeos en los que hemos ido contando cómo se estaban cerrando las iglesias, cómo se estaba dejando a la gente sin Eucaristías, cómo se estaba huyendo del barco, cómo nos estaban engañando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar, desde hace bastantes semanas. En segundo lugar, nosotros nunca jamás, en ninguno de nuestros vídeos, ni en ninguna de nuestras manifestaciones, ni en ninguno de nuestros pensamientos, hemos dicho que se desoyera o se desatendiera a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Insisto, nunca jamás lo hemos dicho, ni lo diremos. Al César lo que es del César. Si las autoridades sanitarias en cada país imponen una normativa que se supone hecha para paralizar la expansión de la epidemia, acojámonos a esa normativa y cumplámosla, como decía San Juan Bosco, como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Esto lo digo en relación a más de uno que ha venido diciendo que desde Adoración y Liberación se animaba a desobedecer a las autoridades sanitarias. Los que han dicho esto han sido a punto de ser puestos a disposición judicial por atribuir a Adoración y Liberación el delito de calumnia, es decir, por incurrir en la calumnia, que es un delito tipificado en el Código Penal, que implica el atribuir falsamente a una persona un delito y que tiene penas muy graves. Algunos hermanos a los que hemos dicho que de seguir en ese camino serían puestos ante los tribunales han recapacitado y han dejado atrás esas falsedades. Invito a, si alguien todavía tiene con publicidad hecha una de estas falsedades, a que la retire, porque si no será llevado ante los tribunales. Adoración y Liberación sabe que forma parte del plan apostolado, lucha y mensaje de Cristo. Y por tanto sabe que ha de ser perseguida como su maestro, como no puede ser de otra forma. Por eso soportamos constantemente insultos, vejaciones, abandono, marginación, rechazo, y lo hacemos estoicamente. Pero en defensa y como señal de respeto y protección a todos los que forman Adoración y Liberación, a todas sus familias, a todos los colaboradores, a todos los corresponsales y a todos los miles y miles de suscriptores y seguidores, no vamos a tolerar que se nos calumnie. Se nos puede insultar, se está haciendo. Nosotros no hemos entrado nunca en eso. Yo mismo les he animado 1000 veces a desoír las voces de los que pierden el tiempo insultando a otros hermanos, tergiversando. Nunca he entrado en esto ni lo haré. Pero el que incurra en algún delito en relación a Adoración y Liberación será llevado a los tribunales, que es cómo se solucionan las cosas en este mundo que nos toca transitar. La justicia divina ya será aplicada por nuestro Señor convenientemente. Hecha esta salvedad, repito, en Adoración y Liberación jamás hemos dicho que se desobedezca a las autoridades sanitarias.
pero sí que hemos hecho críticas a los pastores de la Iglesia que han tomado unas medidas que van mucho más allá que las tomadas por las autoridades sanitarias. Es decir, y aquí levantamos la alfombra de las mentiras que se están virtiendo, por una parte, por los pastores de la Iglesia cobardes, y por otra parte, por los hermanos que vienen a buscar una excusa para acabar con adoración y liberación, diciendo que nosotros decimos que se desobedezca a las autoridades sanitarias. Jamás hemos dicho eso, y la prueba la tienen en que lo que hemos dicho siempre es que no se puede permitir que nuestros pastores abandonen a su pueblo de Dios en estos momentos y nos dejen sin misa. ¿Y cuál es jurídicamente la realidad que les desmonta a ustedes las tonterías que dicen? Simple y llanamente que los pastores han ido más allá que los políticos. Los políticos no han prohibido las misas. ¿Qué quieren entonces decirnos de que nosotros decimos que no se obedezca a las autoridades sanitarias, o de que los pobres obispos y curas, los pobres, no pueden hacer misa porque se lo han prohibido las autoridades? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta por parte de los pastores de la Iglesia y por parte de algunos católicos que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino? Ya han visto algunos de ellos lo que supone calumniar. No lo vuelvan a hacer. Ninguno. Y en cuanto a los pastores de la Iglesia, escúchenme bien lo que les voy a decir. La Iglesia ha ido mucho más allá que los políticos. Me voy a centrar ahora en España, pero es que el caso es similar en muchos otros lugares. Es cierto que el estado de alarma decretado en España prohíbe la libre circulación de las personas, excepto para los casos que regula esa propia normativa con excepción. Casos de urgencia, casos de asistencia a farmacias, ir a comprar, acudir a visitar a un familiar enfermo, acompañar a un niño autista, acompañar a un menor necesitado, tener que ir a repostar gasolina. Se han cerrado casi todos los establecimientos, sin embargo siguen abiertos los supermercados, los estancos, hasta las peluquerías se dejaban abiertas. El propio decreto se refiere, mis queridos hermanos católicos del mundo, para que sepan de lo que les estoy hablando, el propio decreto del estado de alarma en España, dictado por un gobierno socialista, marxista, populista y masón, dice esto: medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas. La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de al menos 1 metro. Esto dice el gobierno de España literalmente. Se pueden asistir a actos religiosos. Se puede, siempre que se tomen las medidas sanitarias que prevé el propio decreto. Evitar aglomeraciones y garantizar las distancias. La Iglesia, antes de este decreto en España, y no digamos después, va mucho más allá de las prohibiciones dadas por este gobierno. Por tanto, yo sí animo a cumplir, por supuesto, con toda la legislación vigente en España. Pero es que la Iglesia no está obedeciendo al gobierno de España, no.
está obedeciendo a la Conferencia Episcopal Española, en primer lugar, a toda la jerarquía eclesial y, por supuesto, a Bergoglio, que es desde donde todo esto sale. Que no solo es esto, que no es solo que se nos ha dejado sin misas, es que ya ha anunciado el Vaticano que se suspenden los actos de Semana Santa y enseguida vienen los demagogos. Hombre, no querréis que hagamos procesiones, pero ¿quién les habla de procesiones? Les hablo de la celebración eucarística de la Santa Cena del Señor. Les hablo de la celebración de la Vigilia Pascual. En streaming. Lo van a dar en Netflix y en HBO. Tremendo. Ahora otros decretos de la penitenciaría apostólica. Se perdonan los pecados ya así online, como el virus que va por el aire. Sin edie. Están dejando al pueblo de Dios sin servicios religiosos. Aquí en España sí. Obedecen órdenes de Bergoglio y de ahí la cadena de países que después, pues primero Italia, luego España y ahora vamos viendo cómo nos llegan las informaciones de todos nuestros corresponsales de adoración y liberación en los distintos lugares del mundo, a los que por cierto agradezco y felicito enormemente la tarea que están desempeñando en mantenernos al día de lo que va pasando en cada uno de sus países. Sigan atentos a adoración y liberación durante esta crisis. Sigan atentos a todo lo que les vamos informando y poniendo al día. Pues bien, toda esa catarata de países y lugares que poco a poco van prohibiendo, cerrando, prohibiendo. Y yo al menos les hablo de la situación en España y es muy parecida en muchos lugares. Insisto, el estado de alarma para la Iglesia ante el coronavirus. Se restringe salir a la calle, sí, pero se permiten las misas. Por el gobierno se permiten las misas. Por el gobierno marxista-comunista se permiten las misas. Se permite la asistencia a lugares de culto, textual, pero evitando aglomeraciones de personas. Es muy sencillo, pastores. ¿Ustedes piensan que la Santa Misa es el bien más preciado que hay en el mundo? ¿Ustedes qué van a pensar? Si lo pensaran, habrían hecho lo que han hecho sus hermanos en Polonia o en Hungría. Redoblar, triplicar, cuatriplicar los servicios religiosos en tiempos de epidemia, de excepción, de necesidad y de muerte. Y así de paso cumplir con las recomendaciones del gobierno. ¿Qué había? ¿Una misa los domingos donde se juntaban 100 personas? Hagan 5 misas. Hagan 5 y se pone, solo pueden entrar 20 personas en el templo y sentarse a 2 metros cada una de distancia. Cumplan con las restricciones sanitarias para evitar la expansión del virus. Una misa a las 10 de la mañana, a las 2 horas o 3 horas otra misa, a las 12 o la 1, después a las 4 de la tarde otra, a las 7 de la tarde otra y a las 10 de la noche otra, aforo limitado, y si se queda gente con ganas, pues hacen otra a las 2 de la mañana y otra a las 5 de la mañana, donde se invita a la gente, igual que puede salir a la calle para ir a comprar su alimento carnal, se le puede permitir a la gente, porque el propio decreto en España lo permite, ir a su alimento espiritual. Salgan solos de sus casas, diríjanse, salvando las distancias de las personas, al templo, donde se va a poder entrar solo de 10 o de 15 o de 20 en 20 a 1,5 metros, 2 de distancia y separándose en los bancos, y se va a multiplicar el servicio religioso para que nadie se quede sin misa. Pero no. Ustedes no han hecho lo de Polonia o Hungría, ustedes han hecho lo que están haciendo la mayoría de conferencias episcopales y diócesis en todo el mundo: cerrar las puertas y huir, que el barco se hunde.
Las diócesis españolas han ido más allá de las restricciones del Ejecutivo. Desde el principio, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cantabria, La Rioja. Oye, que el gobierno dice que podemos hacer misas y salvar las distancias, cuidar las aglomeraciones. No, no, nosotros suspendemos las Eucaristías todas. Hay diócesis como la de Asturias que han cerrado todos los templos. Ordeno el cierre. El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma en España no prohíbe las celebraciones religiosas, las restringe para evitar concentraciones de personas. Tomen ustedes las medidas para que no haya concentraciones de personas. Hay matices en los reales decretos, hay matices en las normativas, medidas de contención, asistencias condicionadas a medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones. Organícense, tomen las medidas, que no haya aglomeraciones, cumplan con la ley, cumplan con la asistencia sanitaria prevista en la legislación, pero no se vayan y nos dejen abandonados al pueblo de Dios. Mientras el gobierno marxista de España dice que con las medidas adecuadas se pueden celebrar los cultos religiosos, la Conferencia Episcopal Española inmediatamente dijo: mientras dure esta situación de emergencia, recomendamos seguir la celebración de la Eucaristía por los medios de comunicación. Lo que yo les digo. Esto es lo que está pasando en España. Las noticias que les podría seguir dando, pues bueno, hablarían de cada una de las diócesis de España y a cada cual más barbaridad. Madrid, Cataluña, Sevilla suspendieron todas las celebraciones con fieles, también la dominical. La Conferencia Episcopal Tarraconense hizo un comunicado inmediatamente diciendo que todos los fieles de Cataluña quedaban dispensados del precepto dominical. Ya está, arreglado. Allí mismo en Cataluña, la Conferencia Episcopal Tarraconense ha también organizado entierros simplificados. El cardenal Osoro, el ínclito amigo de Bergoglio en Madrid, quedan suspendidas todas las celebraciones públicas, también la dominical. ¿Está? Santander, Bilbao, Palencia, León, Calahorra, la Calzada, Logroño. En Valencia la misa tradicional resistía en una ermita, la misa de siempre, ya se la han cerrado, no les dejan pasar. Asturias, como les decía directamente, el obispo de Asturias, disposiciones de urgencia. No se pueden tener celebraciones sacramentales, ni actos de piedad, ni libre acceso a los templos, todos cerrados. El entierro de los difuntos dice que se llevará a cabo con una sencilla oración. Requiescat in pace, circulando. Insisto, se puede proteger la salud de los ciudadanos, se puede atender a las recomendaciones, no se puede, se debe atender a las recomendaciones de la legislación y de las autoridades públicas, pero se puede y se debe atender al alma de las personas que les fueron confiadas y a las que han abandonado. Y por ello les anunciaba al principio del vídeo, ya para finalizar, que les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner el ejemplo del único obispo de España que ha sido capaz de llevar adelante, o al menos intentarlo, una visión pues que parece tan lógica como la que yo les estoy exponiendo. Oigan, si lo más importante que hay en el mundo es la Santa Misa, y a ustedes no se la han prohibido hacerla, porque ya no les vamos a pedir que sean mártires y hagan misas ocultas en peligro de muerte, no lo van a ser. Pero si a ustedes no se la han prohibido hacerlas, si pueden cumplir, como desde Adoración y Liberación,
repito por 10ª vez, animamos a cumplir y obedecer las prescripciones de las autoridades sanitarias y a su vez pueden celebrar los actos de culto, los sacramentos, las santas misas, atendiendo a las disposiciones de organización, acomodo de las celebraciones para que no haya aglomeraciones y que se eviten las distancias de seguridad y se tomen entre los ciudadanos. ¿Por qué no se hace? Pues esto es lo que se pregunta el único obispo de toda España, de los 100 obispos de España, el único que actúa con un poco de cordura, al que desde Adoración y Liberación queremos enviar todas nuestras felicitaciones y apoyo. Monseñor Reig Pla, obispo de la diócesis de Alcalá, en Madrid. Ya podría aprender el cardenal de Madrid. Y es que el obispo Reig Pla ha dicho, no podemos privarnos de la misa ahora que el virus ha desenmascarado el individualismo. La misa es el cielo en la tierra, ha manifestado el obispo Reig Pla. No podemos privarnos ahora de ella cuando la crisis del coronavirus está poniendo en evidencia el individualismo de la sociedad. Con esta decisión, la que ha tomado el obispo Juan Antonio Reig Pla y que ahora les voy a comentar para todo el mundo, he querido enfatizar que Dios no nos abandona nunca. El obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, ha explicado así la decisión que ha tomado para que su diócesis no se vea privada de las santas misas y no se prive a la diócesis de Alcalá de la Santa Misa, tomando, claro está, las necesarias medidas sanitarias, que es lo que invita a hacer el decreto por el cual se regula el estado de alarma desde el pasado 14 de marzo en España. Preguntado que por qué ha decidido mantener abiertas las iglesias y celebrar las misas con el pueblo, Monseñor Reig ha dicho, como obispo he decidido mantener abiertas las iglesias y el horario habitual de las celebraciones de las santas misas. Con ello quiero ofrecer a los fieles un signo de que la Iglesia no abandona a nadie que requiera auxilios divinos, especialmente los sacramentos. Para ello, disponemos las celebraciones siguiendo todas las indicaciones de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias. Dice el obispo, además a las 12 y a las 20:30 las campanas de la catedral anuncian 2 toques de oración para rezar por las necesidades que provoca esta epidemia. Y recuerda, entre los bienes de la persona, bienes útiles, placenteros, bien moral, el máximo bien es el espiritual, que va unido al destino eterno del hombre. Esta es la razón por la que no podemos privar a los fieles, incluso en circunstancias extremas, de los dones divinos y particularmente de la Eucaristía. Dice Monseñor Reig Pla, atención a esto, sobre las distancias de seguridad. No solo mantenemos la distancia de seguridad, sino que tomamos todas las medidas para prevenir la infección. Higiene en las manos del sacerdote, desinfección del suelo y de los bancos, desinfección de los vasos sagrados. Todo ello es importante, dice, sin embargo, ninguna de estas cosas apaga el deseo infinito que hay albergado en cada corazón humano. Por eso, junto a las medidas de seguridad, prosigue Monseñor Reig, no puede faltar lo que especifica la obra de la Iglesia, ofrecer la salvación lograda por Cristo, mediante la oración, la predicación de la palabra y los sacramentos. Y después, junto con muchas más consideraciones donde habla de lo lógico, de la importancia y la necesidad de la Santa Misa, de los sacramentos, de cómo se están cumpliendo con todas las medidas que marca la normativa actual para la crisis sanitaria, etc., preguntado Monseñor Reig Pla sobre si ha recibido presiones del gobierno o le han obligado a cerrar las misas o suspender las misas,
o cómo se ha comportado el gobierno con ustedes, los obispos. Ojo a esto. Ojo a esto, porque aquí parece todo el mundo excusarse con que el gobierno de España ha prohibido las misas, y es mentira. Es mentira. Ojo a esto, porque tenemos un gobierno formado por los socialistas, los marxistas, los populistas en España. Y ojo a lo que responde Monseñor Rechpla. Gracias a Dios no he recibido ninguna presión del gobierno. En el decreto de alarma está previsto poder acudir a los actos religiosos tomando las medidas de prevención, y a tenor de las circunstancias tomaremos las decisiones oportunas. Punto, pelota. Bueno, mis queridos hermanos, yo espero que este vídeo les haya servido para las 3 cosas que yo pretendía hacer con él. En primer lugar, contarles cómo están las cosas por España. En segundo lugar, explicarles por qué desde Adoración y Liberación animamos a todos a cumplir con la legislación sanitaria y a tomar las medidas de protección que establece el gobierno de España, en este caso, y todos los gobiernos de sus países en los suyos, sin que ello implique necesariamente que nos tengamos que quedar sin lo más importante en la tierra, que es la Santa Eucaristía. Y en tercer lugar, para demostrarles, porque se lo acaba de demostrar Monseñor Rechpla, obispo de la diócesis de Alcalá en Madrid, en España, que todo esto de que los obispos y los sacerdotes han cerrado las iglesias obligados es una filfa. Es una filfa. El gobierno marxista de España permite las celebraciones eucarísticas, con cuidado de que no haya aglomeraciones y que se respeten las distancias de seguridad entre los fieles. Y los obispos y los curas españoles han ido mucho más allá. Han cerrado las iglesias, misas online, plataforma Netflix y a otra cosa mariposa. Ahora todos son vídeos. Pueden seguir mi misa desde mi cuarto por este canal. El otro, pueden ver en Facebook cómo confieso digitalmente. Todo es digital. Está muy bien. Pero no nos vendan ustedes que han sido obligados a cerrar los templos, porque es mentira. Ustedes se han acobardado, han tenido miedo y han cerrado las puertas y han dejado al pueblo de Dios sin sacramentos. Esa es toda la realidad. Y se podía hacer de otra forma atendiendo a las recomendaciones de las autoridades. Se puede cumplir con las recomendaciones de las autoridades, hay que obedecer a las autoridades sanitarias y se puede a la vez atender al pueblo de Dios, porque si se permite ir a la gente a Mercadona a comprar, se puede permitir a la gente ir a las Eucaristías. Y de hecho así lo ha hecho el gobierno, insisto, marxista de España, mientras ustedes, los obispos y los sacerdotes de España, y como ustedes, los de la gran mayoría de países en el mundo ya, nos han dejado sin sacramentos. Esta es la realidad y esto, le duela a quien le duela, es lo que hay. Así está pasando y como está pasando se lo contamos. Recen, hermanos, recen mucho por esta situación, por los familiares de los enfermos, por las autoridades para que tengan tino, por los pastores de la Iglesia para que vuelvan a tener un poco de fe si es que alguna vez la tuvieron, y si no, para que dejen su lugar a los sacerdotes que con fe hoy están denostados y apartados por llevarle la contraria a Bergoglio y a sus jerarcas, y por el proyecto de Adoración y Liberación para que podamos seguir manteniéndonos fieles en las circunstancias actuales. Dios les bendiga. Adelante, mucha fe, mucho ánimo, mucha fuerza. Duc in altum, viva Cristo Rey.